Cuando me hizo la invitación don Sergio Soto, pues perdido en todo el quehacer cotidiano de la subsecretaría, pues me pregunté, pues, ¿cómo qué tengo que ver yo con el agua? Y resulta, pues, que sí, porque como ustedes van a ver, lo mismo nos preocupamos cuando no hay, como son los casos terribles de las zonas donde trabajamos, y que una de las principales carencias es el agua, como luego intervenimos cuando hay mucha agua, como el año pasado, en 21 estados de la República, por los fenómenos hidrometeorológicos que inundan, destruyen miles de poblados. Pero luego este año, pues hace mucho frío y entonces el rocío se congela y entonces nos mandan a atender a 150,000 jornaleros en Sinaloa y Sonora que se quedan sin trabajo. Entonces, pues como que algo tenemos que ver con el agua desde la Secretaría. Así es que, pues vamos a ver, vamos a comentar algo. Mis agradecimientos también a don José Luis Loeje Tamargo, con quien en las últimas semanas hemos compartido momentos, como vamos a ver dentro de un rato, verdaderamente importantes y trascendentes que tienen que ver con el agua y con la pobreza, que es nuestro tema. Hemos escuchado con mucha atención a Mario Gallegos, presidente de la Asociación Nacional de Usuarios de Riego. Pues, don Mario, compartimos con usted el tema de la imperiosa necesidad de la organización para manejar los temas de riego. Igualmente con el señor ingeniero don José María Mota del Hoyo, de Zagarpa, con quien también cada vez concurrimos más en nuestros esfuerzos. A manera de proemio para irnos ubicando, he puesto aquí un fragmento de un poema de Nezahualcóyotl. A ti, Nezahualcóyotl, a ti, Moctezuma, el dador de la vida os ha inventado, os ha forjado nuestro Padre el Dios en el interior mismo del agua. Todas las evidencias nos indican que la vida se inició en el agua. La vida humana y la convivencia social, desde Turkana en Kenia hasta Tenochtitlan en México, tuvieron sus primeras horas a la orilla de los ríos y de los lagos. El tema del agua puede ser abordado desde diferentes perspectivas, pero lo que nos trae aquí esta tarde es su papel en el desarrollo humano. Los tres indicadores más importantes del índice de desarrollo humano y de los índices de marginación son salud, educación e ingreso. El estado de salud está directamente relacionado con las adecuadas condiciones sanitarias de las viviendas, es decir, con la disponibilidad del agua entubada, excusados, drenaje y pisos que no sean de tierra. La presencia de enfermedades infectocontagiosas y gastrointestinales, que siguen siendo las principales causas de muerte infantil en México, está relacionada con condiciones insalubres en el entorno inmediato de los infantes, conformado por las viviendas en que los habitan, así como por las condiciones sanitarias en sus localidades. Sin el elemento agua, no sería posible la generación de capacidades básicas, ni por supuesto de desarrollo, tal como lo concebimos en el gobierno federal. Desarrollo y agua están estrechamente relacionados, no puede existir el uno sin el otro. Por eso, la Secretaría de Desarrollo Social no podría cumplir con su objeto sin llevar a cabo acciones que incidieran directamente en el acceso a este recurso o en acciones sanitarias para las comunidades. Estamos convencidos de que el piso mínimo del desarrollo es la generación de capacidades básicas en la población, es decir, el establecimiento de las condiciones que le permitan a una persona alimentarse adecuada y suficientemente, proteger su salud, educarse y que esta educación le ayude a elegir y participar en la vida colectiva y habitar en un ambiente digno y saludable. La responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo Social es ayudar a igualar las condiciones sociales y naturales que le afectan a cada individuo en la sociedad, de tal manera que puedan acceder a la vida que cada uno elija. El imperativo ético y político de la Secretaría de Desarrollo Social es ejecutar acciones para la erradicación de la pobreza y de las condiciones de desigualdad que hoy día persisten.
Por eso, nuestro compromiso inmediato es que aquellos que viven en condiciones de pobreza y marginación, en la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano, nos enfocamos a acciones específicas para las zonas rurales, que son las que tienen mayores índices de marginación, y para ello nos valemos de distintos brazos para mejorar el entorno físico y social en estas comunidades. Los programas para el desarrollo de atención a zonas prioritarias, el programa 3x1 para migrantes, el programa de empleo temporal y el programa de opciones productivas, entre otros, financian la ejecución de proyectos para la captación, potabilización, almacenamiento y conducción del agua potable. A través de estos programas, ejecutamos proyectos como sistemas de provisión de agua potable, obras de saneamiento, alcantarillado, drenaje, colectores, plantas de tratamiento, rellenos sanitarios, rehabilitación y equipamiento y construcción de aulas y escuelas, rehabilitación, equipamiento y construcción de centros de salud, acciones de mejoramiento de la vivienda a través de la instalación de baños, letrinas, fosas sépticas, pozos de absorción, eliminación de los pisos de tierra, establecimientos de fogones, ahorradores de leña. En este espacio me referiré al programa para el desarrollo de zonas prioritarias, que sobresale por el peso presupuestal frente al resto. Su objetivo es el de contribuir a la reducción de desigualdades regionales a través del fortalecimiento del capital físico y del desarrollo de acciones que permitan la integración de las regiones marginadas, rezagadas o en pobreza a los procesos de desarrollo. El programa opera en las 32 entidades de la República Mexicana, principalmente en las zonas de atención prioritaria, que son las áreas o regiones rurales o urbanas que, de acuerdo con los criterios definidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, Coneval, presentan condiciones estructurales de marginación, pobreza y expulsión social que limitan las oportunidades de sus habitantes para ampliar sus capacidades e insertarse en la dinámica del desarrollo nacional. La Cámara de Diputados emite cada año la declaratoria de las zonas de atención prioritaria previa revisión por parte de la Sedesol. En esta lámina vemos la inversión para este programa de infraestructura social básica, el PDZP. Como ustedes ven, en el 2007 traía un presupuesto de 684 millones y en el 2010 llegó hasta 6.397 millones de pesos. ¿Qué tipo de proyectos tenemos aquí? Protección y preservación ecológica, agua potable, drenaje, electrificación, urbanización, pavimentación, baños y letrinas, electrificación, alcantarillado, centros de salud, infraestructura hospitalaria, caminos rurales, carreteras alimentadoras, pisos firmes y fogones. El incremento tan notable que se ve se debe principalmente a los pisos firmes y a los fogones. Como ustedes saben, un rezago que es meta sectorial es el abatimiento total a los pisos de tierra. En el 2005 había en México 2,5 millones de familias que vivían en casas, en viviendas con piso de tierra. Para el ejercicio 2010 ya hemos construido 2 millones de pisos firmes. Deberíamos estar acabando en el 2011, pero el censo 2010 nos está arrojando por ahí algunos números de pisos cerca de 1 millón todavía faltante, entonces vamos a tener que apretar el paso en el 2011 y en el 2012. Para darles una idea de lo que representa en metros cúbicos de concreto, les comento que la presa de la Yesca cuela 700,000 metros cúbicos de concreto en 4 años. Con 2 millones de pisos firmes tenemos 4,9 millones de metros cúbicos colados. Esto es el equivalente a 7 cortinas como la de la Yesca, lo que se está colocando en pisos firmes. Ahora bien, dentro de las zonas prioritarias hay unas más prioritarias que otras. Es conveniente señalar que aquí en este programa atendemos a los 125 municipios con menor índice de desarrollo humano del país a través de la estrategia 100%, que es un esquema de coordinación intersecretarial que conjunta las acciones
de los diferentes programas federales que promueven el desarrollo económico y social y, por lo tanto, la estrategia permite la concurrencia de los recursos asignados presupuestales a cada programa. Aquí están cuáles son los municipios, los 125 municipios y dónde se ubican con menor índice de desarrollo humano. Hay 20 en Chiapas, 1 en Durango, que es el Mezquital, en Guerrero tenemos 21, en Nayarit tenemos 1, en Oaxaca 58, en Puebla 9 y en Veracruz 15. En total, 125 municipios son los que operamos en esta estrategia con una mayor intensidad. Aquí vemos en esta lámina el total de viviendas sin agua. Para 1990 teníamos el 65.66%, para el 2010 tenemos 44.67% de viviendas sin agua entubada. Es decir, esto es nada más en los municipios, en los 125 municipios de mayor índice de rezago. No es que no tengan agua, no tienen agua en su vivienda, tienen hidrantes en las esquinas o en algún lugar los concentran. El total de viviendas sin drenaje lo vemos aquí, tenían el 89.75 en el 90, en el 2000 el 87.63, realmente no había disminuido mucho. A partir del 2006 es cuando empieza a haber ya un decrecimiento mucho más fuerte. Para el 2005 era el 73.57 y ya para el censo del 2010 nos arrojó el 60.82%. Todavía es muy alto y como ustedes van a ver más adelante de la exposición, cómo le vamos a cargar ahí el presupuesto y la atención para que esto no se dé. El total de viviendas sin sanitario, en el 90 era el 83.91, en el 2010 hemos llegado al 21.63. En el 2005, en el conteo de 2005 no se preguntó por este dato, pero de cualquier manera ven ustedes cómo el rezago ha ido abatiéndose de manera sustancial hasta llegar al 21.63 en datos del censo 2010. La siguiente, por favor. El total de viviendas sin agua entubada, aquí va, es de igual manera, una reducción, sin embargo, pues todavía estamos en un 11.28%. Como ustedes comprenden, ya nos están quedando los lugares de más difícil acceso, de fuentes más remotas, y nos está encareciendo ya muy fuerte el poder dar el agua en las viviendas. Sin drenaje estamos viendo que del 34% en el 90 al 21.35 en el 2000, hasta llegar en el 2010 ya a un 9% en números gruesos. Aquí también ya estamos llegando a cubrir esta falta de drenaje de manera ya puntual con sistemas como letrinas y ya otras soluciones, porque nos es imposible llevar el drenaje hasta estas casas que nos faltan. El total de viviendas sin ningún tipo de sanitario es el 4.66% en el 2010. Bueno, esos datos que les presenté se refieren a esos municipios de mayor rezago. Ahora bien, las comunidades con menor índice de desarrollo viven básicamente de actividades agrícolas y pecuarias de autoconsumo. La desgracia es que no existen recursos hídricos suficientes para crecer en estas actividades. No pueden acceder a estos recursos y ahí es donde el gobierno debe tener la capacidad de analizar la realidad siempre cambiante y responder oportuna y efectivamente. Aquí les tienen ustedes a la vista lo que es una de las grandes cuencas. Aquí ya me estoy metiendo a los terrenos de Sergio Soto, a lo mejor pues, me va a corregir, no, pero es Michoacán, estamos. Son sus terrenos. Este es un mapa de una parte de México en donde está muy claramente la cuenca del río Balsas, desde el Bajo Balsas en su desembocadura en la Puerto Lázaro Cárdenas, sigue su curso por la depresión de Tierra Caliente de Michoacán y de Guerrero, sube después al Medio Balsas hacia Morelos y el Estado de México y al Alto Balsas hacia Puebla y Oaxaca. No se
perciben los municipios que están en la columna del lado derecho, y si yo no la llego de aquí, pues yo creo que ustedes tampoco la llegan desde allá. Pero aquí resulta, lo que quiero hacer notar a ustedes es que resulta contradictorio que una de las fuentes más importantes de agua, el río Balsas, recorre las zonas más pobres del país, como pueden ser desde los municipios de Arteaga, Huetamo, Churumuco en Michoacán, Coyuca, Cuetzala o Acuchitlán en el estado de Guerrero, y que la existencia de este líquido no impacte como debería serlo al desarrollo de estos municipios. Es por eso que fue tan importante el decreto que modifica la veda del río Balsas, que acaba de anunciar el señor presidente don Felipe Calderón hace unas semanas, un par de semanas. El decreto recién se publicó el día 22 del mes pasado, porque permitirá que el agua de uso exclusivo para la generación de energía eléctrica pueda ser aprovechada hasta la última gota para el consumo humano. Esto va a permitir que 339 municipios de la cuenca de las tres partes del Balsas tengan en un primer momento acceso al agua para consumo humano. Se está trabajando, lo sabemos, y con tesón. Esta es una lucha que ha empezado, que el ingeniero Soto Priante tiene trabajando 10 años para uso hidroagrícola, con lo cual la posibilidad de salir de la marginación, del atraso para estos municipios de estos 8 estados de la República puedan salir adelante. Ahora bien, las 86.403 localidades corresponden a los 1.251 municipios de alta y muy alta marginación de la zona de atención prioritaria y que constituyen nuestro ámbito de acción. Suelen tener hábitos arraigados que les sirven para sobrellevar sus carencias inmediatas, pero que limitan el desarrollo de sus capacidades básicas a largo plazo. La simple dotación de bienes y servicios no es suficiente para el desarrollo de una política social integral. Por esta razón, nuestro trabajo tiene una metodología que incluye diagnósticos comunitarios y tareas de sensibilización y capacitación con promotores que permiten la efectividad de las acciones y el uso eficiente de los recursos públicos. Para realizarlo, hemos contado con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil, con instituciones académicas y con el apoyo de agencias de cooperación internacionales. Trabajamos con las comunidades a través de la planeación participativa, en conjunto con organizaciones de la sociedad civil locales que ya conocen los usos y costumbres de cada comunidad y que realizan talleres para capacitar y sensibilizar a la población nativa. Creemos firmemente que la planeación participativa permite que las comunidades se apropien de los proyectos y al hacerlo se fortalece la continuidad de los mismos. Tenemos muchos ejemplos de este proceso. Uno de ellos es el caso de las localidades General Manuel Castilla de Brito y Niños Héroes en Calakmul, Campeche. Este es uno de los territorios con mayor régimen pluvial durante la época de lluvias, entre 1.400 y 1.800 milímetros anuales, pero que lamentablemente tienen un suelo poroso, calcáreo, que no solo no retiene el agua, sino que al filtrarla a las capas freáticas o ríos subterráneos la contamina fácilmente. Aquí tenemos no se ve muy claro el piso calcáreo, calizo, que hace que el agua no permanezca de manera que pueda ser aprovechada superficialmente. Entonces, lo que hemos tenido que hacer, si nos pasan aquí vemos a las mujeres, que son las que muchas veces tienen que hacer la faena de acercar el agua a la casa, también en Calakmul está acarreando el agua. En esta zona, como prácticamente en todo el sureste, la tarea de acarrear el agua y la leña está relegada a las mujeres. Es un ejemplo donde hay una relación clara entre el acceso a los servicios básicos y la pobreza con una dimensión de género. Podemos ver en esta foto a una mujer con su hija que seguramente reproducirá el mismo patrón si no se le da la oportunidad de conocer otra realidad. Aquí lo que estamos viendo, presentando a ustedes, ya son cosechadoras de agua que están funcionando en Calakmul, donde se está organizando ya a la comunidad en grupos en los que alrededor de un tanque, de un tanque central, hacemos confluir la caída de agua que se cosecha en las techumbres. La SEDESOL entró a estas comunidades con la ayuda de organizaciones civiles locales para la construcción de cosechadoras de agua, que no es otra cosa que una cisterna de cemento con malla electrosoldada
a la que se le conecta el sistema de las canaletas que recoge el agua de la lluvia de los techos de una o varias casas según estén dispuestas. Algunas casas disponen de filtros de agua, pero en la mayoría de los casos el proceso de filtración o purificación se hace a través del hervido o de la cloración. Se realiza al momento de utilizarla. De acuerdo con el tamaño de la cisterna, el agua se comparte entre 2 o 3 familias y ellas mismas ponen las reglas del uso. Las personas son quienes eligen los proyectos que son prioritarios para su localidad. Los habitantes son capacitados en el uso y manejo del proyecto y sus beneficios, con la ayuda de las organizaciones civiles locales, y ellos mismos regulan su uso, con lo cual el proceso de planeación participativa termina con un aprendizaje de autogobierno a nivel local que permite que los recursos invertidos perduren con el tiempo. Tenemos otro caso exitoso de cosechadoras de agua en la zona de la Huasteca Potosina, en los municipios de Santa Catarina y en Aquismón. En el primero se construyeron techos de lámina en viviendas para captación de agua para uso doméstico, mientras que en el segundo caso se construyó un techo en una cancha de usos múltiples para colectora de agua, así como un tanque de almacenamiento de concreto y un equipo de bombeo. Lo mismo se hizo en Matlapa, igualmente en un espacio deportivo, como solución para la escasez de agua en las escuelas. Son ejemplos de cosechadoras en la zona de Santa Catarina. Es una zona muy deprimida, no sé si ustedes la conocen, habitada por indígenas pames, está muy cerca de las estrellas porque es un lugar donde si ustedes lo sobrevuelan van a ver que está lleno de oquedades, de orificios provocados por una lluvia de meteoritos. Bueno, pues ahí en Santa Catarina la escasez de agua es terrible y hemos podido a través de estas cosechadoras, este es en Aquismón, que es en la zona del semidesierto, muy seco, pero ya con este techo que se puso sobre la cancha de usos múltiples, se está dotando de agua a esa comunidad. Otro caso más exitoso en términos de trabajo comunitario en coordinación con las organizaciones civiles es en el que se puede ver otra parte del proceso de conservación de cuerpos de agua. Es el de la Fundación La Planta en Michoacán. Esta fundación promueve acciones para la prevención y control de la contaminación del agua, del aire y del suelo. Nosotros llevamos tiempo trabajando con ellos en instalación de baños ecológicos alrededor del lago de Pátzcuaro. Como ven ustedes, no solamente es cosechar el agua, captarla, tratarla y conducirla, sino que, como aquí ya se ha dicho también, una labor muy importante es preservar los cuerpos de agua. En coordinación con la Comisión Nacional del Agua y con la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca y Alimentación Zagarpa, hemos apoyado proyectos productivos para revertir el proceso de autoconsumo y ayudar a las comunidades en el aprovechamiento de los recursos hídricos. El trabajo que se realizó en el municipio de Ocampo, en el estado de Michoacán, a raíz de las lluvias atípicas de febrero de 2010 que arrasaron con los estanques de truchas, es un buen ejemplo de trabajo conjunto y organizado. Ustedes recuerdan el año pasado, los días 2 y 3 de febrero, unas lluvias atípicas torrenciales en la zona oriente de Michoacán, hicieron, además de los destrozos en el pueblo de Angangueo, se llevaron ahí 27 tanques donde se producía trucha, que estaban listos para la cuaresma, más de 70 toneladas, pues nos salieron allá abajo en las chayoteras de Tuxpan y en las guayaberas de Jungapeo. Bueno, pues con las 3 instancias de gobierno que he mencionado, apoyamos la restauración de estos estanques. Primero con el programa de apoyo a zonas prioritarias y el programa de empleo temporal, abrimos acceso a los mismos, restablecimos los caminos y posteriormente realizamos obras para proteger el área para futuros eventos. Zagarpa aportó recursos para que los productores restauraran sus equipos e iniciaran su producción. En total se invirtieron alrededor de 10 millones de pesos y los tanques en este momento están ya surtiendo de trucha en este periodo de cuaresma. Hay 40 toneladas que van a poderse comercializar en estos viernes y en total esperamos que para el año, en total en el ciclo haya hasta 70 toneladas que se van a poder sacar de esos tanques. Aquí estamos viendo ya cómo quedaron reconstruidos
los accesos y cómo se recuperaron también los estanques. Trabajamos ahí, Comisión Nacional del Agua, Semarnat, con empleo temporal, Zagarpa y Sedesol. La siguiente, por favor. En un ejemplo más de trabajo conjunto en las comunidades es el proyecto llevado a cabo en la localidad de Los Guajes, en el municipio de La Piedad, que incluye la perforación, equipamiento del pozo, la conducción, la distribución, hasta llegar a las plantas de tratamiento. Es un ejemplo de cómo cuando se organiza a una comunidad se pueden hacer, por pobre y marginada que sea, se puede hacer desde el proyecto para la perforación y equipamiento, la conducción, hasta la distribución en toda la comunidad, hasta llegar al tratamiento del agua residual. Hay otras grandes obras que merecen ser reconocidas en este espacio, que fueron realizadas con el mismo espíritu que ha llevado a la Secretaría de Desarrollo Social a concretar estas obras que les he mostrado y muchas otras que tenemos en nuestro haber. Desde los mayas o los zapotecos en Mitla dejaron evidencia de estructuras que demuestran que desde el principio de esta era había grandes conocedores en el manejo del agua. En el tiempo del virreinato, que dio vida en las ciudades más importantes como Zacatecas, Querétaro, San Luis, Guanajuato, Hidalgo, también se edificaron sistemas de abastecimiento de agua importantes. Una de las obras importantes es el acueducto del siglo XVIII de la ciudad de Morelia, que también vino de una situación de, vamos a decir, de desastre, una gran sequía a finales del siglo XVIII, tenía a la ciudad sin agua y sin empleo. Entonces, pues aquí vemos que realmente no hay nada nuevo bajo el sol. Si de una catástrofe como fue en Angangueo, como puede haber sido en Monterrey, se derivaron grandes obras y grandes soluciones, también ya desde el siglo XVIII los que nos precedieron nos dejaron muestras de que se pueden conjuntar los esfuerzos para producir efectos de obras grandes, trascendentes y duraderas. Y podría seguir yo con ustedes compartiendo muchos ejemplos de obras que han sido producto de trabajo conjunto con un mismo objetivo y que demuestra que se puede lograr el uso eficiente del agua, reuniendo a las personas adecuadas y cohesionándolas para un bien común. Como decía González Luna, el hombre es gravitación y espíritu, somos influencia, somos alma y somos razón, y al estar constituidos en un 70% por agua, se convierte en un tema de reflexión inagotable. No tenemos otra opción más que trabajar continuamente en el desarrollo de las mejores vías para su cabal aprovechamiento. Es aquí un pequeño recorrido que les he hecho de lo que hace la Secretaría de Desarrollo Social, ciertamente en los municipios de mayor marginación, pero también les puedo comentar que sí encontramos obras exitosas, que sí se resuelven los problemas. El censo 2010 nos lo acusa. Por supuesto que hay mucho por hacer. Como aquí se ha dicho, tenemos en el eje de nuestra actuación a la persona humana y su eminente dignidad. Dignidad que es respeto, respeto que es que cada uno pueda llegar a ser amo y señor de su propio destino. Muchas gracias. Buenas tardes, yo soy José Reyes, vengo de la Universidad Autónoma de Chapingo y bueno, estoy trabajando con unidades de riego en Coahuila y Durango, y por las condiciones de vida y de trabajo de los pobladores de esas regiones, yo creo que debiera valorarse un poco más esas condiciones desérticas y semidesérticas para el poder tener programas como estos que también les apoyen, porque realmente ahí vemos que hay agua que captar. Por ejemplo, en estos casos que presentó, que está muy bien, pero allá pues ni agua hay para captar, entonces están en condiciones muy precarias, que yo creo que valdría la pena pues, hacer saber a, no sé, pues a Hacienda, alguien que reconozca también esos municipios como de alta marginación, porque realmente cuando no llueve, pues no hayan de qué vivir. Eso es mi comentario y pregunta. Doctor, ingeniero. Bueno, pues efectivamente sí hay municipios de situaciones realmente dramáticas.
por eso me referí yo a los 125 de mayor índice de marginación, para comentarles a ustedes que en estos municipios, pues literalmente le echamos montón todas las secretarías. Y en estos municipios en donde llueve menos, bueno, pues comentar que también a través de la Comisión Nacional de Zonas Áridas, CONAZA, que antiguamente estaba sectorizado con Sedesol, ahora está con Zagarpa, pues sí se ponen en oferta las mejores prácticas que hay en el mundo para cosechar agua. Y aquí aprovecho para comentar que para que nuestra actividad sea más eficaz, recurrimos también a las universidades. El año pasado terminamos una encuesta sobre jornaleros agrícolas que nos hizo justamente la Universidad de Chapingo, que nos permitió conocer cómo son los flujos migratorios entre nuestros paisanos que se mueven de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Veracruz y de algunas zonas semidesérticas hacia los lugares donde hay más trabajo. Teníamos esa asignatura pendiente no teníamos un conocimiento cabal de esos movimientos migratorios, los conocemos ahora y todo eso contribuye a un bagaje muy rico. Toda esta información que captamos de la academia, de las organizaciones, tratamos de llevarlas a la práctica para disminuir las brechas entre el norte y el sur, el que sabe y el que no sabe, el que tiene y el que no tiene, y el hombre de la naturaleza, como nos señaló el presidente Calderón cuando presentó el programa sectorial en Oaxaca hacia el 2007. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta que tuviéramos? Por favor. Micrófono, por favor. Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Lorenzo Rodríguez, vengo del estado de Tamaulipas. Yo sí quiero preguntarle de qué manera se puede hacer para que los municipios que no están considerados en el programa PESA entren a este programa para que puedan pues aprovechar el programa y puedan tener cosecha de agua, ¿verdad? Porque pues tenemos en la parte colindante con el estado de San Luis, pues que es una zona muy desértica, ¿verdad? Y muchas veces no se tiene este líquido y pues se sufre, ¿verdad? Entonces sería muy oportuno que nos apoyaran con este programa. Aquí, por favor, José María. Sí, el programa PESA es un programa federalizado. Esto quiere decir que los recursos van directamente a los estados y son operados por los gobiernos de cada uno de los estados. Yo lo que les recomendaría es que se acercaran a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado y ahí deberán informarles primero si el Estado está considerado dentro del programa y tiene recursos, y segundo, qué municipios pueden tener acceso al. Gracias. Tenemos otra pregunta acá. Vamos a tomar las dos últimas, esta y aquí. Por favor. Gracias, buenas tardes. Soy Eduardo Morales. Nada más la pregunta es, me imagino que dentro de estos municipios 100% la mayoría son indígenas. ¿Qué vinculación tiene Sedesol con la Comisión de Pueblos Indígenas? Bueno, el decreto que crea este programa de atención a los pueblos indígenas, a los municipios de menor índice de desarrollo humano, precisamente señala a las instituciones que participamos en ella. Y desde luego la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas tiene una participación muy importante. La Junta de Gobierno de CDI la preside también el señor secretario Heriberto Guerra de Sedesol. Entonces estamos muy íntimamente ligados.